helados y las bebidas heladas con respecto a los bebés. Sí, eso también es un mito muy antiguo. Si Bastante. el frío del helado o de la bebida va a provocar una neumonía, una bronquitis o inclusive desencadenar el asma. Esta aerocámara es mucho más económica y las otras que son especializadas y este tema no es algo personal. Le estamos haciendo publicidad. No se está haciendo publicidad. Esos primeros meses aquí en Perú le costó mucho la homologación, la revalida. Cuéntanos un poco esos primeros tiempos aquí. Que la importancia cuando un paciente llega con dificultad respiratoria, eso no se debería tratar en consulta. No. Estuvimos de viaje y yo me llevé sin fin de cremas, de todo. Y llegó lindo, pues. Ya sé por qué habían 15 kilos de más en una de las maletas. Avanzando un poco con el tema de pediatría, ¿por qué se decidió ser pediatra? Bienvenidos a Bolívar Medic Podcast, donde hablamos de salud de una forma diferente. Mi nombre es Oscar Bolívar, mi esposa Raúl Yeris Martínez, ambos somos fundadores de Bolívar Medic. Hoy tenemos una invitada muy especial, la primera pediatra de Bolívar Medic. Sí, tenemos a la doctora Lucía Márquez, es nuestra neumóloga pediatra. Bienvenida, doctora. Bienvenida, doctora. Gracias a ustedes por la invitación, un honor para mí estar acá. Saludos a la comunidad que sigue Bolívar Medic. Doc, ¿cómo se siente? ¿Preparada? Esto no es una entrevista, esto es una conversación. Sí, vamos a hablar un poco de dónde viene, hace cuánto llegó y por supuesto hablar de salud de una forma diferente. Bueno, yo nací en Caracas, Venezuela. Mis estudios los cursé en la Universidad de Oriente, donde egresé como médico cirujano. Posteriormente hice mi rural en el Hospital Ángulo Rivas, Anaco, y ya para ese momento sabía que iba a ser pediatra, por lo cual postulé para residencia asistencial en el Hospital de las Garzas en Barcelona, donde fui médico residente un año. Luego de allí hice mi posgrado de pediatría en el Hospital Luis Ortega de Nueva Esparta, y una vez ya formada como pediatra decidí hacer su especialidad en neumología pediátrica en el Hospital José Ignacio Baldó, Caracas, Venezuela. De donde somos los tres. Sí. Donde casualmente somos los tres. Saludos a la diagonal. Sí, ciertamente somos del mismo hospital, ubicado en Caracas. La doctora salió un año antes que nosotros. Sí. Sí. Es más, nos las tuvimos que haber conseguido en algún comedor, en algún lado, porque ella estudió con muchas colegas que estudiaron conmigo en la carrera. Claro, doctor, él ya tiene trabajando con nosotros ¿hace cuánto tiempo? Ya son 3 años con Bolívar Medic. Fue la primera pediatra que trabajó con nosotros. Pediatra mujer. Estamos trabajando en ese tiempo en Magdalena, en el Óvalo Independencia. Exacto. Sí, Sí. Yo conocí a Bolívar Medic justamente por redes sociales. sí. Me interesó el proyecto que ambos ofrecían, ya que manejaban aquella calidad, darle al paciente calidad de atención, y por eso quise unirme al grupo, y ustedes, gracias por recibirme, y desde ese día hasta hoy son 3 años. Bueno, Sí. ya es de nuestra familia. Y Eso- no de ahorita, sí. desde hace mucho rato. Continuamos. ¿Hace cuánto llegó aquí a Perú? Hace específicamente 6 años, 6 años. cumplidos ahorita en abril, justamente, Ah. mi aniversario migratorio. Okay. Llegó en 2018, abril 2018. Correcto. Correcto. Sí, 2 meses después que llegamos nosotros. Exacto. Doy, cuénteme, ¿cómo fue esos primeros meses aquí en Perú? ¿Le costó mucho la homologación, la revalida? Cuéntame un poco esos primeros tiempos aquí. Bueno, como todos, difícil, evidentemente, la adaptación, la salida forzada de nuestro país por los motivos que ya todos conocemos. Doctor, ¿y en ese momento con quién se vino? ¿Se vino sola? ¿Se vino con la familia? Me vine con mi mamá en Con ese su momento. Ujú. Avanzando un poco con el tema de pediatría, ¿por qué se decidió ser pediatra? Bueno, desde niña yo decía que iba a ser médico y que iba a ser justamente pediatra. ¿Sí? Ah, De Por pronto- vocación. Sí, Por vocación. De pronto quizás eso, como todo niño, fue un juego, ¿no? claro. Pero pasaron los años y persistí en que iba a ser médico pediatra. Una vez que cursé estudios de medicina, en las rotaciones de pediatría, me convencí que realmente quería hacer pediatría. Motivo, pienso que la población pediátrica es una población bastante especial y que muchas enfermedades del adulto se pueden prevenir desde la infancia, tanto física como emocional, cosa que es bien importante. Y creo que no hay nada más gratificante
que ver a un niño sanarse, o sea, que te dé las gracias y cuando están hospitalizados darle de alta, eso realmente es algo que da mucha gratificación. Doctora, y luego de hacer pediatría, que lo hizo en el Oriente, Ujú. ¿por qué neumología Neumología. pediátrica? ¿Por qué ella? Bueno, yo realmente quería ser neurólogo pediatra. Neurólogo. Inicialmente no iba a ser neumólogo. Ok. Sin embargo, tema de destino y también de que durante el posgrado de pediatría tuve un profesor que realmente me inspiró, o sea, su amor por la neumología pediátrica. Saludos al doctor Javier Real. Ajá. Y adicional a esto, el pulmón es un órgano muy noble. O sea, y vemos en las hospitalizaciones que a pesar de todas las injurias que pueda tener las enfermedades, el pulmón y sobre todo en pediatría se recupera favorablemente. Y es una de las cosas que realmente me impulsó a ser neumólogo. No hay algo más importante que la respiración y es un órgano que responde a los tratamientos, por eso digo, es muy noble y desde allí mi motivación a ser neumólogo pediatra. Doctora, uno de los segmentos que tenemos en nuestro podcast es que los pacientes nos preguntan a nosotros, nuestros seguidores, dejamos una cajita de preguntas donde ellos realizaron muchísimas preguntas y vamos a ir desarrollándolas poco a poco. Ante abarcar ciertas preguntas que queremos iniciar, quiero que conversemos un poco, que nos hablaba todo lo que las llevó a realizar la especialidad de neumología pediátrica. Y todo eso antes del COVID. El tema del COVID. Esa enfermedad respiratoria, que era una especialidad más, la neumología era una especialidad más, pero con el COVID, con la pandemia, todo cambió. Cuéntenos un poco cómo fue la pandemia, dónde trabajó. Queremos saber un poco sobre esos tiempos. Bueno, yo creo que a todos nos tocó trabajar con COVID directa o indirectamente. En mi caso, no trabajé como tal en un hospital COVID, pero sin embargo en la consulta regularmente pues recibía casos, ¿no? Leves, gracias a Dios, porque en los niños de pronto no se vieron casos tan severos como en la población adulta. Después del COVID, más que el COVID, es la parte que ahorita vemos más interesante, o sea, la pospandemia. ¿En qué sentido? Hemos visto que el encierro, el confinamiento que tuvimos todos, incluyendo los niños, hubo ausentismo escolar, no hubo esa mezcla de niños como estamos acostumbrados a verlo, y que en esa interacción de niños los virus también están interactuando, lo cual hace que el sistema inmunológico de ellos se adapte y cree defensas para diferentes gérmenes. Al estar confinados durante tanto tiempo, luego el uso prolongado de mascarilla, esto ha provocado actualmente que las infecciones respiratorias en algunos se vea mucho más severa, que se enfermen mucho más, debido a que esa memoria inmunológica quedó como en blanco. Es lo que le decimos actualmente en los congresos, la deuda inmunológica. Y que no solamente ha afectado a la parte de neumología, también a la parte de neurología, pacientes con problemas de conducta, o sea, ha traído varias consecuencias a nivel de la población infantil lo que fue la pandemia. Muchos padres se preguntan hoy en día, una vez que inician otra vez las actividades escolares, ¿y por qué se enferman tanto? Justamente una de las respuestas es esa, o sea, vienes de un confinamiento, no tuviste interacción con bacterias y virus y por supuesto ahora son más susceptibles a adquirir enfermedades. Sí, porque justamente uno piensa o le teme a la infección respiratoria, al tema del COVID, que te dañe, que cause problemas respiratorios. Y me parece interesante lo que me dice, que más allá de eso, el principal problema o la principal afectación que hubo fue este tema inmunológico, Correcto. Psicosocial, que va de la mano. Totalmente. Y que afecte, y que hay que estar atento y cuidar a nuestros hijos en ese sentido. Es correcto. Doctora, y con respecto a las vacunas del COVID, que hace poco salió una nueva dosis, para los niños, ¿cómo está ese tema? Muchos padres actualmente preguntan en la consulta eso. En la actualidad todavía hay pacientes que no han sido vacunados contra el COVID por el temor a que era una vacuna nueva, que de pronto no tuvo el tiempo de estudio como las otras que ya conocemos. Sin embargo, el tiempo que se ha venido manejando la vacuna en la población infantil
Actualmente no se ha visto alguna reacción adversa que diga la voy a contraindicar, ¿no? Ok, perfecto. Por lo cual ya es una decisión personal de los padres si lo vacunan o no, pero siempre les comento en la consulta, o sea, analicemos de la siguiente manera. Si bien es cierto en el 2020 hubo muchos casos que fueron abusos, sobre todo por lesión adulta, niños no tanto, pero sí niños que se complicaron, por supuesto, y que la población adulta, que fue la principal población que recibió vacuna, estos casos graves fueron disminuyendo. Actualmente muchos se siguen contagiando de COVID, pero no son casos severos. Entonces, funcionó en la población adulta y en la población pediátrica, los que recibieron la vacuna, decir que han tenido algo que le afecte directamente a la salud, pues realmente no hay un estudio que lo demuestre. Entonces, ya es como decisión personal, pero siempre las vacunas van a ser recomendables para prevenir las enfermedades en su forma grave. Y las complicaciones en este caso. Los efectos secundarios de todas las vacunas, toda la vida, muchas veces causan fiebre, causan malestar y es algo normal. Pues que son manejables en la casa. Ok, doctora, volviendo al tema de las preguntas, varias personas o varios pacientes dejaron varias preguntas. Nosotros escogimos las preguntas que más se repetían para que usted acá nos ayude a aclararlas. Una de las primeras preguntas decía así: ¿está contraindicado los expectorantes en los niños menores de 2 años? Bueno, a pesar de que es lo más solicitado en las consultas, la edad es bien importante. O sea, tenemos que tomar en cuenta que un niño menor de 2 años no tiene la capacidad todavía de expectorar la flema. Okay. Y debido a esto, justamente su nombre lo dice, expectorante, lo que quiere es promover la salida de la flema, cosa que a esta edad es imposible. Por lo tanto, administrarlo en muchos niños tiene un efecto adverso, que es que lo ahoga y le provoca mucho más tos, debido a que quiere salir y no sabe. Por eso es que la mayoría de los árabes siempre dicen contraindicados en menores de 2 años. Correcto. Y eso es un tema en cuanto a los expectorantes. Los antitussígenos, que es la otra gama de medicamentos, que es para justamente inhibir la tos. Recordemos que la tos es un reflejo justamente para proteger a que el sistema respiratorio se infecte de los virus, de las bacterias o de cualquier agente extraño, para que justamente no ingrese a la vía respiratoria. Entonces, la tos es un mecanismo reflejo. Okay. Por lo tanto, el tema no es frenarlo, sino saber manejarlo. Por eso que los antitussígenos estarían muchas veces prohibidos en aquella tos que es húmeda, que es productiva, porque pudiese más bien provocar un impacto de la flema en la vía respiratoria. Y recordemos que en los pacientes pediátricos la vía respiratoria es mucho más pequeña y un taponamiento de flema en los bronquios pudiese provocar atelectasis, que son como colapsos pulmonares, y llevar a dificultad respiratoria, que inclusive nos puede llevar al niño a hospitalizar. Doctora, ¿y alguna anécdota o que le haya sorprendido de algunos pacientes que en vez de dar a jarabes dan expectorantes, no sé, caseros, hierbas? Ese tipo de cosas es importante. Me imagino que le ha llegado a la consulta. Sí, realmente hay mucha controversia entre lo que es los remedios caseros, favoritos por los padres y los abuelos, pues obviamente es una tradición familiar. Y sí, todos los días vemos que dan medicamentos combinados con hierbas y eso realmente no tiene ninguna evidencia científica. La famosa cebolla, ponerla al costado de la cama, cosa que realmente tampoco tiene una evidencia. Y la miel también muy popular, que debemos recordar que no se debe dar en niños menores de 2 años. Para niños más grandes sí es cierto. Muy importante. ¿Y eso por qué? Porque puede provocar botulismo. ¿Sí? Entonces, ¿Qué es el botulismo? Es una enfermedad que provoca parálisis a nivel de los músculos. Uy, qué miedo. Entonces, o sea, también puede estar contaminada con esa... Correcto, y por eso, al ser los niños menores de 2 años, una población más vulnerable, está prohibido la miel en menores de 2 años. Qué miedo, qué bueno, qué bueno. Así que ya saben, Sí. nada de miel a los niños menores de 2 años. Doctor, otra pregunta, que en realidad hicieron varias sobre este tema, pero ¿es cierto que el lavado nasal es el mejor tratamiento para los niños chicos? ¿En qué edad es más conveniente y cuál es la función de los lavados nasales? Hicieron muchas preguntas sobre lavados nasales, pero esas fueron como las que recopilaron como tal. Bueno, el lavado nasal no tiene edad. El lavado nasal se puede aplicar a cualquier edad, niños y adultos. Su función es justamente limpiar
realizar aseo de lo que son las fosas nasales. Como mencionaba anteriormente, los niños tienen una vía respiratoria mucho más pequeña. El calibre de las fosas nasales son mucho más reducidos que en los adultos. Por lo tanto, un tapón allí de secreción, de moco, va a obstaculizar lo que es el paso del aire a través de las fosas nasales y de allí evidentemente va a lo que es la parte inferior, que son los pulmones. Entonces, la función es despejar, realizar aseo de toda esa vía para que el aire pueda ingresar con facilidad a lo que es la parte de bronquios y pulmones. Yo recuerdo en mi rotación por pediatría, las pediatras decían que el lavado nasal era lo mejor porque arrastraba todos esos mocos que están allí y de una forma bastante eficaz. Bueno, nosotros que tenemos un bebé, no sabía que al niño grande se le podía hacer, aunque él ya mismo se bota el moquito, pero No, pero yo creo cuando que son no es bebecitos, complicado. uno Por eso, puede- cuando son bebecitos hay que hacerlo porque ellos no saben y obviamente es súper rápido. O sea, el bebé empieza a respirar mejor al momento de tú hacerlo, aparte que se ve la flema que cae, el bebé ya empieza a respirar y está tranquilo. A veces son bebés que están muy llorones y por eso. Vamos a invitar a los que hayan hecho un lavado nasal que nos lo dejen en los comentarios. Y recuerden suscribirse y... Dale a la campanita. Siguiente pregunta. Ok. Recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias con este tema del cambio de clima. Bueno, más que el cambio de clima, son las medidas que se pudiesen utilizar. ¿En qué sentido? O sea, no es el frío como tal lo que va a enfermar, sino que recordemos que cuando viene la temporada de invierno, todo lo que son locales, hogares, tienden a cerrar todo lo que es ventanas, puertas, justamente por el frío. Exacto. Y al estar todo cerrado, poco ventilado, estar diferentes personas interactuando, los microorganismos, virus, bacterias comienzan a multiplicarse. Y por eso hay mucha mayor infecciones respiratorias en lo que es invierno, en esa temporada. ¿Cuáles serían las medidas preventivas? En el caso de los niños, evitar sitios con aforo importante, justamente para evitar exponerlos a esta multiplicación de virus y Me bacterias. imagino los colegios. Correcto. Claro. Evitar exponerlos a personas que están enfermas, por supuesto, evitar la propagación de estos virus y bacterias, enseñando al niño que cuando vaya a toser o estornudar, taparse la nariz y la boca con el codo, utilizar pañuelos desechables justamente para evitar la propagación de los virus y bacterias, buena limpieza de lo que son los juguetes, utensilios en las guarderías y en los colegios. Son medidas que son básicas, adicional a una buena alimentación. Sabemos que teniendo una buena alimentación, siendo balanceada, esto va a tener una repercusión en el sistema inmunológico, lo va a reforzar. Y por supuesto, las vacunas al día. Entre estas, la antigripal, la antiinfluenza, que es muy importante recibirla anualmente. Okay. Tengo entendido que esta vacuna todos los años está como que actualizándose. Correcto. No es la misma vacuna desde hace 3, 5 años. Siempre va cambiando porque las cepas cambian. Va cambiando, justamente a nivel mundial, y por eso es que anualmente deben recordar que deben vacunar a los niños. La del año pasado no es igual a la del 2024 ni será la misma del 2025. ¿Y debería ser una sola vez al año? Una vez al año. Ok, importante dato. Siguiente Bueno. pregunta. Esta es, si mi hijo bueno, por lo visto es un paciente probablemente asmático, si mi hijo en años anteriores usó inhaladores, ¿sería importante llevarlo a la consulta por prevención actualmente? Sí es importante porque muchas mamás acuden a la consulta cuando el niño ya está enfermo. Recordemos que venimos de una época de verano donde el paciente no tuvo expuesto a los virus escolares porque estaban en casa. Justamente llega al colegio, llega el invierno y todo comienza como que un círculo a volver a presentarse. Entonces, todo aquel paciente que ha requerido inhaladores en años anteriores, que le ha dicho algún médico, pediatra en general, que tiene un broncoespasmo, que tiene sibilancias, que tiene silbidos en el pecho o que ha tenido dificultad respiratoria, es importante que acuda a la consulta de neumología pediátrica para recibir tratamiento preventivo. Eso es bueno, yo pensaba que después que ya estaban curados, por decirlo de alguna manera, que tenían un tiempo prolongado sin ninguna infección respiratoria, era importante ya. Se curó, no debe acudir más. Bueno, Ya es el asma importante. tengo entendido que no tiene No, cura. exactamente, es lo que iba a comentar. El asma no tiene cura, el asma se controla. Solamente que en ciertas personas tiene un periodo como que Inactivo. no es tan frecuente, pero puede reaparecer. Entonces, pero no se controla. Recuerdo un pacientico que tuvimos que
que le llegó grave con bastante dificultad respiratoria y él que estuvo hospitalizado. Bueno, que por cierto, la chica que me arregla las uñas es la madrina de ese bebé. Correcto. Sí. Sí, Y ella y algo la- muy porque importante todo que fue muy bien con ese siempre, bebé. sí, siempre hemos capacitado a nuestro personal, que es que recibe a nuestros pacientes, lo recepciona, Correcto. que la importancia cuando un paciente llega con dificultad respiratoria, eso no se debería tratar en consulta. Ya. Ese bebé es un claro ejemplo de lo que todos los días comentamos en la consulta, que las mamás tienen que tener presente que aquellos niños que tienen una tos excesiva y que tienen signos de dificultad respiratoria, es decir, su nariz puede aletear, que se ve en los niños más pequeños, hundimiento de las costillas, una respiración más rápida. Siempre que estén tosiendo y que vean que les cuesta respirar, levántenle la parte superior de la ropa y observen cómo está respirando ese niño. Porque ese paciente, justamente su mamá por desconocimiento, no se había dado cuenta de que el niño estaba en malas condiciones. Nos llega a Bolívar Med y intentamos darle los primeros auxilios en ese momento y referirlo al hospital más cercano porque se nos escapaba de las manos. Era un niño que ameritaba oxígeno, se tuvo mucho tiempo en cuidados intensivos. Actualmente, felizmente, es un niño recuperado totalmente. Sí, Lo que hablaba al principio, el pulmón es muy noble. Sí. Sí. Todos estamos preocupados. Sí, Sí, Pero- todos estamos preocupados, hasta la chica que me arregló la señal me escribió Raúl Jerry, tu doctora, la que trabaja con ustedes, vio a mi sobrino y yo, ¿qué? O sea, ahí fue donde nos dimos cuenta que ella era la madrina, porque es la madrina del bebé. No, yo recuerdo, yo estaba, eso fue en Los Olivos, Sí. yo estaba allí, el niño lo estamos nebulizando, Claro, sí, y Sí. todo esto. Doctora, hay un video que se colocó en TikTok, el cual se viralizó, en donde usted habla de las aerocámaras. Por cierto, una de las preguntas es sobre eso. Doctora, vi un video de usted en donde critica la aerocámara. No todas son iguales. Nosotros justamente tenemos las aerocámaras acá porque estamos grabando un contenido para que usted nos muestre cuáles son las diferentes aerocámaras y cuál es la función de cada una. Respondiendo a la pregunta de la mamá del paciente, observemos que no todas son iguales. ¿En qué sentido? Si observamos, tienen una mascarilla que va a diferenciarse en tamaño y esto va a ir acorde a la edad del paciente. Si observamos también, todas son del mismo tamaño, en longitud, varía solamente en la parte superior. Si las comparamos con esta, que es una de las más populares que conseguimos en la farmacia, vemos que el tamaño radicalmente Claro. es bien diferente. Y si vamos más allá, buscando ciertas características, vemos que esta aerocámara aquí carece de válvula, que esta la tiene, carece de un indicador de dosis y la parte de la mascarilla no se adapta tan bien como esta a lo que es la cara del paciente. Exacto. Lo que va a provocar que al usar esta aerocámara, cuando colocamos el inhalador, el medicamento no va a ser totalmente efectivo. Motivo, no va a llegar la cantidad suficiente al bronquio del paciente, que es donde nos interesa que llegue. Se va a escapar a células laterales y parte de ese medicamento también se va a quedar adherido a lo que es el plástico de la aerocámara, porque esto es plástico. Si revisamos estas aerocámaras, el material es totalmente diferente. Totalmente. Es un material llamado antiestático. ¿Por qué antiestático? Porque hace de que el medicamento no se quede adherido a lo que son las paredes de aerocámara. Mientras que en esta, más de la mitad se va a perder. Entonces, Y recordemos que estamos, esto es un tratamiento para niños, no es como un adulto que colabora, un niño Correcto. no le va a gustar, se va a mover y... Exactamente. Y si bien es cierto, esta aerocámara es mucho más económica y las otras que son especializadas son un poco más costosas, pero debemos pensar en garantizar la efectividad del tratamiento. Nada hacemos invirtiendo en un tratamiento inhalado Que es costoso el que es tratamiento. costoso, por Me ha supuesto, tocado comprarlo con récord. y que se está perdiendo en una aerocámara que realmente no funciona. Y este tema no es algo personal, esto está en las guías médicas a nivel internacional. Claro, no es que Usted le estamos haciendo publicidad. No, no, usted está haciendo publicidad. Hay diferentes marcas de aerocámaras, pero solo algunas cumplen con esas características que la hacen mucho más funcional. Entonces, aclarado el tema de las aerocámaras. ¿Ok? deberían de comentar allí cómo ha sido su experiencia utilizando este tipo de aerocámara. De hecho, recibimos pacientes en la consulta que vienen con un medicamento muy bien indicado de otros colegas
Pero, ¿cuál es el problema? Ah, La ELOCA, porque así utilizada con esta y las mamás lo pueden mencionar en los comentarios. Una vez que lo hacen de la manera correcta, el paciente empieza a mejorar. Sí. qué bueno, qué bueno. Siguiente pregunta. Doctora, con respecto al asma, ¿qué nos podría decir para evitar la incidencia del asma? Creo que. Bueno, el asma es una enfermedad multifactorial. Okay. Tiene un componente genético. O sea, aquellos niños que son hijos de padres asmáticos tienen más posibilidad de tener esta patología. Y la forma de prevenirla, recordemos que la mayor parte de los pacientes asmáticos son alérgicos y que ya se sabe que, por ejemplo, el polvo es una de las principales causas que detona el asma. No el polvo en sí, sino los ácaros que están dentro del polvo casero. Los ácaros son unos pequeños microorganismos que no lo vemos, pero que están allí en ese polvo del hogar, el polvo que vemos todos los días, y eso puede ser un detonante. Entonces, medidas preventivas, evitar la exposición al polvo. Podemos utilizar aspiradoras en nuestras casas, aspirar el colchón del niño porque es un reservorio de estos ácaros, las cortinas, hacerle mantenimiento semanal si es posible, la ropa de la cama, lavarla con agua caliente. Eso es lo que es la parte ambiental. Evitar en la mayor posibilidades el contacto con personas enfermas porque muchos pacientes no son alérgicos, pero son detonados por procesos virales. Entonces, mientras menos exposición tengamos a pacientes enfermos, el niño se va a complicar mucho menos. Ok, aquí hablando un poquito con experiencia propia de los niños, aquí entraría la clasificación de los niños atópicos. Lo que pasa es que hay algo que se llama la marcha atópica. Okay. Aquellos pacientes desde bebés que nos traen a la consulta y vemos una piel atópica, que es una piel reseca, áspera, no que la comparamos con aquel bebé que tiene la piel suave, que es como piel de bebé. Ese paciente atópico ya vemos que puede tener una predisposición a desarrollar más adelante asma. Claro, que eso unado a otros factores, como decía anteriormente, carga genética, pero es una predisposición. Aparte del asma, viene también la rinitis alérgica, que viene en juego con lo que es la dermatitis, la rinitis y la... Sí, es que lo digo por eso, porque mis dos niños, bueno, ahorita el grande, siempre desde bebé es un niño atópico, pero apenas tiene algo empieza con el factor respiratorio. Entonces, yo asocio que es algo similar. Yo pienso que a él se le desencadenó todo, una intoxicación que tuvo como a los 6 meses. Sí. Porque quise comer marisco, bueno, o sea, a nivel ginecológico no tiene nada que ver según, pero sí, o sea, le transmití. Yo pienso, cuerpo, quizás no tanto el hecho de comer marisco, porque nosotros no somos alérgicos, sino que quizás lo que comimos en su momento estaba malo, estaba podrido, estaba contaminado y desencadenó eso y él hoy día una picadita de hormiga, de cualquier cosa, se le pone la orejita, sí, roja. Claro, rapidito, ya estuvimos de viaje y yo me llevé sin fin de cremas, de todo. Y llegó lindo, pues, pero porque ya yo estoy fina. Los alérgicos realmente es un trabajo multidisciplinario. Interviene el neumólogo, el otorrino, el dermatólogo, justamente para todas estas expresiones en piel, y el alergólogo en algunos casos. Ya sé por qué habían 15 kilos de más en una de las maletas. No, yo me llevé de todo. Yo me llevé todas las cremas, todo, bueno, tú sabes, todo. Y no estoy exagerando con los 15 kilos de más. Yo sí me llevé de todo para ellos, de verdad, yo ya no paso trabajo por ellos. Ahora vamos a hablar un poco sobre los mitos. ¿Qué mitos? Doctora, vamos a hablar de esos 3 mitos que son más comunes en su consulta. El primer mito sería si el salbutamol crea dependencia en los niños. Realmente aquellos pacientes que tienen uso continuo de salbutamol es porque no han recibido tratamiento inhalador controlador. Recordemos que en el asma hay 2 tipos de medicamentos. El inhalador de rescate, que en este caso es el salbutamol, y el inhalador preventivo, que es el corticoide inhalado. Aquel paciente que no lleva un control, que no lleva un tratamiento de mantenimiento, va a estar consecutivamente utilizando salbutamol. Y allí el mito de que hay adicción al salbutamol. Los corticoides.
Que hablamos de los corticoides. Los corticoides en el helado es otro mito y pregunta en las consultas, sobre todo si interfieren o no en el crecimiento de los niños. En realidad hay estudios que sí afirman que puede haber una repercusión en el crecimiento de los niños, pero recordemos que todo va a depender de la dosis que se emplea. Por eso la importancia de no ser automedicado y acudir con el especialista. Aquel paciente que reciba corticoides por tiempo prolongado, porque de hecho se puede recibir por tiempo prolongado, siempre y cuando tenga una dosis adecuada, no tiene por qué interferir a largo plazo en la estatura final del niño. Okay. Otro que debe ser muy frecuente es los helados y las bebidas heladas con respecto a los bebés. Sí, eso también es un mito muy antiguo. Si Bastante. el frío del helado o de la bebida va a provocar una neumonía, una bronquitis o inclusive desencadenar el asma. Realmente el frío de la bebida o del helado no es lo que va a desencadenar el asma en ese momento. Más bien es el colorante que puede tener ese producto. No es lo mismo hacer helados caseros, artesanales, con fruta, a comprar un jugo envasado o a comprar un helado industrializado. Ahí realmente el colorante es lo que pudiese detonar la alergia en el niño. Excelente. Sí, excelente, doctor. Bueno, ya estamos casi llegando al finalizar el podcast. Queríamos saber cómo se sintió, doctora. Bien. Bien, Nuevamente agradecida por la invitación. El tiempo pasa rápido, o sea, pasa volando. Ahora llegó nuestra parte favorita del podcast. Doctor, le tenemos una sorpresa de parte de nuestros amigos de Prengo, un obsequio. Muchas gracias. Vamos, ábrelo para que lo muestre. Gracias a nuestros amigos que nos dan estos obsequios para regalárselos a nuestros invitados. Sí. Por ahí vamos a dejar sus redes sociales para que lo sigan. Uy, qué lindo. Al revés. Un monólogo. Una mini monólogo. Muéstrela. Está precioso. Muchas gracias. ¿Se parece o no se parece? Sí, está precioso. Vamos a ver, así de ladito, doctor. Así Me falta el consultorio. así es. Bueno, doctor, agradecida nuevamente por aceptar nuestra invitación. Por fin se logró coordinar. Sé que es una persona muy ocupada, una doctora muy ocupada. Y nuevamente darle las gracias por pertenecer a nuestra familia de Bolívar Medio. Usted es parte fundamental de nuestro equipo de trabajo, de la familia, como se lo he dicho, y agradecido. Gracias a ustedes por Gracias, mi recibirme. doctor. Y bueno, seguimos trabajando juntos. Así En familia. es. Seguimos en familia. Chao. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. Tú tienes que irse previacita. Es que déjalo abierto. Ah, no. No, entonces no es la misma. Ajá, por Lo que usted pasa es que yo iba ahí. Y fue que me confundí yo. Ajá, te confundes. Entonces, inclusive dije, y chaquetas estampadas, vendemos. Ya está grabando ya. Y yo, aquí no es, dije yo. No. Me vas a decir. Ajá. Esto lo podemos sacar ahí entre telones. Sí. Ya. Relax. Cuando yo era R2, mi R3 cuando se graduaron, en la foto de las promociones, todos salía la doctora, pero yo no. Y igual que jugos de fruta, a evitar. Ahí me confundí. Pero ahí no está muy atravesada, ¿no? Para ¿Cómo que se ven ahí? Sí, pero ¿Está bien? para que las vean. Claro. Respondiendo, Helado, pero me vi que Ok. se le va a acumular el pulmón, una cosa así piensan Ok. ellos. helado y bebidas frías. Sí. Helado y bebidas Ajá. frías. A Giancarlo pequeño lo dejaban sudar hasta las muelas porque no podía dormir con ventilador. ¿En serio? Sí, sí. Sí. Doctora, esos consultorios grandes que teníamos allá en Magdalena, ¿Cómo olvidarlo? como el tamaño de... Bueno, para el que nos conoce, sabe por qué decimos eso. Sabe Porque era un la metáfora. consultorio pequeño, pero la atención era de calidad, Claro, como siempre. como siempre.